Un cordial saludo, tutor y compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la problemática del alto índice de desempleo en Colombia, analizado desde referentes y conceptos de la filosofía política a lo largo de la historia, como parte de esta fase final del curso de filosofía política. Quien les habla, Daniel Enrique González Ortega. Entonces, como un abrebocas o introducción al tema, de una forma dinámica, tenemos esta viñeta que pueden observar acá de un hombre que está tomando psicoterapia y le dice a la doctora: he tocado puertas en todos lados y solo encuentro rechazo. Me da trabajo. Y apenas le dice esto, la doctora sale corriendo. Creo que refleja pues a la perfección lo que se está viendo hoy en día en Colombia, donde las oportunidades laborales cada vez son más competidas, incluso de manera insana, olvidándose de que hay que ser solidarios, de que no hay que pasar por encima del otro solo para buscar el beneficio propio, sino que hay que vernos como un colectivo en el que todos nos debemos colaborar para poder hacer a este hecho tan vital como lo es el trabajo. Entonces, en este sentido, pues resulta una problemática muy pertinente, ya que es algo que marca la cotidianidad de todas las personas en nuestro país, afectando especialmente a los jóvenes y a las personas mayores de cierta edad. En el caso de los jóvenes, se les suele exigir experiencia, pero ¿cómo la van a adquirir si no les dan la oportunidad de trabajar? Y normalmente pues culminan sus estudios y duran así, desempleados buen tiempo, en la incertidumbre se mantienen. Mientras que las personas que superan los 30 años de edad, normalmente que están en etapa todavía productiva, ya no se les va teniendo igual en cuenta para estos puestos de trabajo. En este orden de ideas, pues tomo perspectivas de algunos filósofos políticos de diferentes momentos de la historia para analizar como en paralelo qué tipo de alternativas o soluciones a qué soluciones se puede recurrir para darle solución a esta problemática, o al menos disminuir su incremento constante. Entonces, para eso, de la época antigua, tomé a Aristóteles. Como referente de la época medieval, tomé a Tomás de Aquino. Puse a John Locke como un referente para el modernismo. Y finalizo con lo que corresponde al periodo contemporáneo de la filosofía política, que es el que se mantiene hasta nuestros días, principalmente desarrollado a lo largo del siglo XX. Entonces ahí voy a revisar sobre varios filósofos importantes de estos últimos tiempos. Como punto de partida, pues hay que entender que la raíz de este problema del desempleo en Colombia tiene mucho que ver con factores como la educación, el mal manejo de los recursos, la inequidad, el conflicto armado, que siempre ha sido algo característico de nuestra sociedad colombiana. Va a ser un problema político-social de muchos años. Nuestra cultura, grupos económicos y todo lo que prolifera en los medios de comunicación, entre otros aspectos. Entonces, como vemos acá en esta otra viñeta, comenta: la nueva y dura realidad es que todos estamos sin trabajo, porque es un hecho. Incluso seguramente entre nuestros amigos, familiares, conocidos, sabemos de mucha gente que actualmente se encuentra desempleada y a la espera de conseguir un trabajo. Entonces esto se puede ver respaldado por datos estadísticos que nos da el mismo DANE, los cuales son expuestos por el autor Triana, de donde se obtuvo esta gráfica, que nos muestra, como se puede ver, que en el 2018 había una tasa de desempleo de 9.4%, la cual alcanza un pico muy alto durante los años de la pandemia del COVID-19, pudiendo esto ser fácilmente explicado en cuanto a que debido a este problema de salud, muchas empresas, muchos trabajos se vieron colapsados,
y empleos desaparecidos, y que ocasionó este aumento de los desempleados. Sin embargo, pues observamos que esta tendencia, que esta tasa de desempleo se incremente, continúa hasta el año pasado, en que era de un 10%, llegando finalmente este año 2024 al 11,3% hacia el mes de marzo, lo que es un incremento significativo, ya que estamos hablando de que aproximadamente hay 339.000 personas más desempleadas durante el último año, y en proporción serían como 2.8 millones de personas por cada 22.6 que sí tienen empleo. Asimismo, es mayor el porcentaje de las mujeres, con un 15%, frente al 9.6% de los hombres. Entonces, a partir de esto podemos definir el objetivo general de este ejercicio, que es promover una reflexión pues acerca del tema del desempleo en Colombia e indagar sobre el legado de la filosofía política en distintos momentos de su historia, sobre teorías de sus exponentes que puedan ayudar a combatir esta problemática. Entonces aquí tenemos imagen de algunos filósofos, pues de los que principalmente voy a tomar, que son Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, John Locke y Habermas, como uno de los varios exponentes que voy a poner por la filosofía política del siglo XX. Entonces, en nuestro estado del arte tenemos lo que nos habla Vallejo sobre las consecuencias en general que está teniendo el desempleo en Colombia, que normalmente se debe a factores comunes a toda nación, como lo son la reducción de la demanda agregada, el aumento de los niveles de pobreza, y finalmente esto conlleva que ya no sea solo un problema de carácter social, sino que se ve afectada la salud pública, porque al no haber calidad de vida debido a la falta de trabajo, también esto deriva en problemas de salud, en enfermedades. Luego tenemos a Londoño y Ortega, que analizan el desempleo como un fenómeno social que abarca no solo el hecho de no tener trabajo, sino que también afecta a otras áreas de la vida, como la personal, la familiar y la social, repercutiendo a escala general esto en las expectativas y necesidades humanas, perturbando finalmente la vida cotidiana de las personas, ante lo cual pues se refleja que el gobierno de nuestro país todavía no ha hecho cosas que realmente generen un cambio en este sentido. Luego está lo que nos dice Coronel, que nos expone que aunque la situación de desempleo en Colombia se asemeja al del resto de países de Latinoamérica, esto se debe a que las naciones de Latinoamérica se caracterizan por ser dependientes de economías de otros países, que son los industrializados, que normalmente explotan nuestros recursos, pero no dan un verdadero apoyo a lo que consideran economías del tercer mundo. Y pues, sin embargo, estos procesos pueden generar falsas expectativas de que el problema se está solventando cuando en realidad no es así. Luego tenemos a Lesmes, que habla cómo este problema se empezó a observar su incremento a partir de la década de los 90, y durante un tiempo se pensaba que tenía que ver con el auge de las tecnologías. Sin embargo, después se ha visto que esto tiene más relación con el dominio del efecto de capitalización, que es lo que desmotiva la creación de puestos de trabajo. Y finalmente tenemos el dato que nos da Castillo y García, que es preocupante porque dice que actualmente Colombia es el país con la tasa de desempleo juvenil más alta en América Latina. Y normalmente esto se ve afectado porque tiene mayor probabilidad de acceder al mercado laboral solo los que tienen una formación académica muy avanzada, o también que se ven afectados por el factor de la edad. Entonces aquí podemos observar otro chiste. Están en una oficina de desempleo y le dice: ¿y cómo es que no sabe hacer nada? Pues ¿cuál fue su último ingreso económico? Mi último ingreso fue del ratoncito Pérez, porque refleja lo que literalmente sucede, que a veces la gente realiza muchos estudios, se prepara mucho y
y después ya no vuelven a saber qué es obtener ingresos porque se mantienen cesantes durante mucho tiempo. Entonces, a partir de esto nos podemos ir a qué soluciones se podrían dar a partir de exponentes de la filosofía política. Entonces, desde la época antigua podemos tomar a Aristóteles con su libro de política, en el que él estudia otras constituciones, como la de Faleas de Calcedonia, en la que promueve la igualdad de bienes, lo que a su vez pues deriva en igualdad en educación, a la vez de tener en cuenta que el objetivo principal de un Estado debe ser comprender el amor por la vida y la sociabilidad del ser humano. Entonces, en este sentido, pues se puede buscar que cada vez haya menos limitaciones para acceder a una adecuada educación, poner más atención a esta problemática del desempleo, entendiendo que a largo plazo puede tener un alto impacto colectivo. De lo que podemos destacar, pues el concepto de justicia social, que es lo que va a ayudar a definir mejor qué se puede hacer para que haya una mayor igualdad de oportunidades. Luego, por la época medieval, tenemos que Santo Tomás de Aquino nos decía que el ser humano era sociable por naturaleza a la vez que político, ya que para que una sociedad funcione necesita ser institucionalizada. Sin embargo, pues consideraba que el poder o la soberanía era otorgada por Dios a un gobernante, y por eso el gobernante tenía el deber de cumplirle a su pueblo, y en caso de no hacerlo y abusar de su poder, pues ya esto se convertiría en una tiranía, por lo que para Tomás de Aquino era muy fundamental la perspectiva del orden sociopolítico. Entonces esto llevaba a nuestro contexto de nuestra problemática, implica que hay que mermar tanta perspectiva individualista. Por ejemplo, a la hora de que una sola persona abarque un trabajo que de pronto puedan dividir mejor las funciones que se pueden ejecutar con este, y así más gente tenga oportunidad de desempeñar algún rol, algún oficio. A la vez pues que los jefes no exploten a las personas, no usen del poder, y también no menos importante que no haya discriminación de ningún tipo, ni por raza, ni por religión, sexo, orientación sexual, ideología, ni nada parecido. Luego, pues por la época moderna, tenemos a John Locke, quien a partir de su concepción de que Dios le entregó a la humanidad una propiedad en común, fue que se establecieron las bases para lo que conocemos hoy en día como el poder legislativo y ejecutivo, el cual fue profundizado por pensadores posteriores como Hegel y Marx, a la vez que pues definió que como parte de esta propiedad en común que él consideraba que nos fue otorgada está el trabajo, lo que lo convierte en un derecho fundamental que no se le debería denegar a nadie. Entonces, esto llevado al contexto del desempleo en Colombia, puede combatirse o plantear soluciones al instruir mejor a los trabajadores acerca de cómo pueden defender sus derechos, a qué instancias pueden recurrir, a la vez que se disminuyan las brechas causadas por el privilegio que se da a algunos. ¿En qué sentido? Por lo que coloquialmente uno acá dice de la famosa palanca, que desafortunadamente muchos puestos de trabajo no se consiguen por los méritos ni la formación de una persona, sino por la simple influencia política. Y porque tiene la palanca, entonces le dan prioridad a tal fulano, así, lo cual es una óptica y dinámica que debe empezar a cambiar. Luego, pues, finalmente tenemos la época contemporánea, del siglo XX hasta la actualidad, donde podemos citar las ideas de varios pensadores importantes de este último periodo, como teniendo en cuenta que hubo una alta influencia del marxismo en lo que vino de esta época. Y entonces tenemos, por ejemplo, a John Dewey, que hablaba del pragmatismo.
a través del cual pues buscó analizar el papel de la educación en el desarrollo de la cultura política de los ciudadanos. Otro exponente importante sería Sartre, que fue quien es considerado el padre del existencialismo, a partir del cual abarca temas de responsabilidad y libertad. Luego tenemos a Foucault, quien expone la problemática del abuso de poder, con Habermas, al ser uno de los filósofos más recientes e importantes, miembro de la segunda generación de la escuela de Franco. Podemos destacar dentro de sus ideas la democracia deliberativa. Y finalmente podríamos citar a Hannah Arendt, quien promovió el que el ejercicio del poder estuviera alejado de la violencia, entre otros varios pensadores importantes, pero pues acá por destacar algunos. En general, pues todos apuntan a un conjunto de valores y principios en torno al trabajo colectivo y el acceso a igualdad de oportunidades, que es lo que es necesario y útil implementar en toda política laboral. Aquí tenemos las imágenes de ellos, de John Dewey, de Sartre, de Foucault y de Hannah Arendt. Finalmente, pues podemos concluir que la alta tasa de desempleo en Colombia pues es un tema sobre el que hay que poner más atención, al ser este pues un fenómeno social que puede afectar pues no solo a nivel individual sino también colectivo, haciendo que factores como la salud, la calidad de vida y los aspectos socioeconómicos pues se vean inestables en el país, en comparación con otros países del continente. Por lo que hay que hacerle frente a esta problemática a partir de ofertas laborales que sean pensadas también por el bien de las futuras generaciones, pues finalmente la juventud de hoy es la que en un futuro va a sostener o hacer que el mercado laboral sea óptimo. Y sin esto pues va a ser más difícil de alcanzar este propósito. También tenemos que entre las poblaciones más afectadas por esta problemática del desempleo son las mujeres y los jóvenes, en lo que pueden influir el factor cultural del machismo, por ejemplo, y por otro lado la subestimación de quienes están al poder, de las personas mayores que en la experiencia que ellos poseen como que minimizan lo que los jóvenes también pueden aportar y no dan casi oportunidad, debiendo pues dar paso a que así como ellos alguna vez fueron jóvenes y pudieron desarrollar experiencias, se le dan oportunidad a los jóvenes de hoy. De la propuesta política de Aristóteles, podemos concluir que su obra política sigue muy vigente hoy en día y nos plantea varias estrategias que pueden adoptar los gobiernos actuales a la actualidad. Desde el contexto medieval de Tomás de Aquino, pues tenemos que de hecho él se adelantó a su tiempo frente a preceptos de libertad y búsqueda del bien común, que más adelante caracterizarían a la Revolución Francesa. Y digamos que acá se puede contribuir, dado lo que resaltaba Tomás de Aquino, de que no hubiera exclusión ni opresión. Esto se puede tomar para disminuir la discriminación laboral por razones de raza, sexo, edad, orientación sexual, estrato, religión y demás. Para al contrario, pues promover la inclusión social, que sería un concepto clave en estos casos. Por el lado de la época moderna, pues nos deja que el legado que dejó Locke, que fueron las bases para formar el poder ejecutivo y legislativo. Y esto se puede emplear para instruir mejor a los trabajadores acerca de sus derechos y que así se disminuya la brecha entre quienes se quedan con más privilegios que otros para acceder a oportunidades laborales. Por lo antes mencionado, y que no se le dé más prelación a alguien porque tiene más pelanca o más influencia política. También el hecho de que no se le debe negar el derecho del trabajo a nadie. Por ende, por ejemplo, en el caso de los trabajadores informales, debe haber como cierto acuerdo para que no entren en conflicto ni los intereses de los ciudadanos, pero tampoco el de ellos a trabajar y ganarse su pan. Finalmente, con respecto a la época contemporánea,
más que todo es una invitación a la toma de conciencia frente al abuso de poder y contrarrestar, pues al entender que al combatir este problema eso va a contribuir, pues, eso va a contribuir pues a que haya un mayor progreso por parte de nuestra sociedad colombiana, por lo que deben irse mejorando pues los mecanismos con los que se ejerce la democracia en nuestra sociedad. Entonces así finalizamos. Aquí las referencias bibliográficas consultadas y muchas gracias por la atención prestada.